Eh, Molt bona vesprada a totes i a tots, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, tècnics, tècniques dels nostres ajuntaments a la Comunitat Valenciana. Agrair-vos que compartiu esta vesprada, este rato, que entenem que és molt interessant, amb nosaltres i, bueno, agrair-li d'entrada a Alberto Rubio, el nostre director general de Vivenda, la disposició, predisposició sempre a atendre'ns a la federació i als ajuntaments en totes aquelles qüestions que ens preocupen. Està Maite també ahir en la federació, la cap de gabinet de secretaria general, i Núria, que és la coordinadora de Labora, un conveni, un projecte que portem ja al voltant de 2 anys entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la institució Labora. Sabeu que tenim un bon grapàs de tècnics, ADLs, al voltant del territori, bueno, doncs, treballant pràcticament tots els àmbits que ens ocupen i preocupen als ajuntaments. Entre altres qüestions, que ja han fet algunes jornades al respecte, però s'havia replegat per part dels tècnics de Labora i la coordinadora, doncs aquestes inquietuds per part de molts alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i tècnics dels ajuntaments de tot el que envolta el tema de la vivenda. Una de les preocupacions més importants que tenim tots els ciutadans i tot el cos polític, sobretot el municipalista, que es trobem ahir a primera fila. Això sí, molt ben recolzat des del Consell, des de la Generalitat Valenciana. Vull que agrair i ficar en valor a la segon, a la tercera vicepresidència, vicepresident, a Héctor Illueca, conseller, a tot el seu cos, i si fica alguns noms, no estaran tots, per supost, però valga que nomene a la secretària autonòmica, a Laura Soto, i al nostre director general, Alberto Rubio, que està així en la federació i va ser el que va fer l'exposició en quant a aquesta jornada que ens du hasta així. Dic que vull ficar en valor tot el treball que estan desenvolupant en estos anys i que ja són realitats. I jo crec que ara Alberto ens nomenarà alguns, però hi ha un bon grapà de ferramentes a disposició de la ciutadania, a disposició dels nostres ajuntaments, i no podem més que convidar-vos, als alcaldes i alcaldesses, a que, bueno, en l'ajuda que puguem facilitar entre tots, ficar en marxa totes aquestes qüestions perquè són verdaderament interessants i importants. I torno a dir, l'esforç que està fent per a que tothom puga arribar a la vivenda, siga en propietat o siga en lloguer, i siga a on siga, de cap a peus de la Comunitat Valenciana, pues volem agrair-ho a la conselleria i a tot el seu cos tècnic, a tots els seus membres que la composen, perquè està sent, la veritat és que molt productiva. També hem de ficar en marxa un conveni que tenim parlat, falta ficar-lo en marxa, com dic, entre la Conselleria de Vivenda i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a impulsar les oficines SALOC. I, bueno, això seria la lletra grossa, però que des d'ahir, des d'aquestes oficines compartides en el seu director general, en Alberto, per lo que trataríem és de ficar i donar a conèixer d'una forma més, més pròxima, més propera, totes aquestes ferramentes que, torno a dir, que estan a disposició i que Alberto ara ens comentarà algunes. Alberto es parlarà de reforma, rehabilitació i altres actuacions cap a la vivenda, i en concret del pla Recuperem Llars i del pla Conviure. Això i tot el que tu entengues, Alberto. Jo, per la meva part, ja ho tinc tot dit i ja te passe la paraula a tu, i quan vulguis, Alberto, me'n prens.
Infinitas gracias, Vicent. Bien lo sabes por tus amables y elogiosas palabras y sobre todo por vuestra siempre productiva colaboración. Para nosotros desde la Consellería es fundamental arraigar todas las políticas de vivienda que venimos impulsando en esta legislatura al territorio y siempre lo hemos defendido y lo repetimos hasta la saciedad. Esto se puede hacer gracias a la complicidad de los municipios. En esta legislatura es verdad que se han hecho grandes avances. La verdad es que me gustaría poder atender a todos los puntos que has ido mencionando en tu exposición, pero dadas las premuras, ahora especificaré algo más. En esta sesión de hoy iba a hablar específicamente de dos líneas de ayudas que han sido tremendamente exitosas y que han dado lugar a actuaciones que consideramos muy valiosas, ¿no?, para muchos municipios. En concreto estoy hablando de Recuperem Jazz y el Pla Conviure. Dos líneas que en este año suman 35 millones de euros y que se han consolidado en esta su tercera convocatoria. Has mencionado, Vicent, otras muchas iniciativas que tenemos en marcha en la Consellería y que estaríamos encantados de compartir con todos vosotros y vosotras, pero quizá convendría hacer quizás sesiones, diría yo, monográficas, ¿no? Porque son temas complejos y conviene, creo yo, ser operativos. A mí me gustaría hacer una exposición general de estas ayudas, general en el sentido, sobre todo, de darlas un poco por conocidas, sobre todo por la gran acogida, ¿no?, que han tenido pese a su juventud, digamos. Eh, pero sobre todo lo que querría es hacerlo breve para poder abrir, si os parece, un turno de preguntas y sugerencias para que esta sesión de hoy pues sea lo más productiva para vosotros y vosotras que estáis aquí, y muchísimas gracias atendiendo mis palabras. Pero también para mí, os lo confieso así, porque estas sesiones ya venimos celebrando unas cuantas, siempre demuestran ser extraordinariamente útiles para la Consellería, porque a fin de cuentas vosotros tenéis clarísimo lo que os hace falta y nosotros estamos aquí para poner lo más fácil posible, ¿no?, la solución de esos problemas que tenéis detectados y que urgen resolverse. Así que si os parece, lo que voy a hacer es compartir, sí, compartir la presentación y entramos de lleno en estas dos convocatorias. Insisto, Recuperem Jars y el Pla Conviure, dos convocatorias de las 6 que en concreto la Dirección General de Rehabilitación tiene en marcha en este año 2023. Después de paréntesis, decía que me iba a centrar principalmente en dos de las 6 líneas que tenemos ahora mismo en marcha en la Dirección General. Probablemente ya conozcáis estas figuraciones, ¿no?, que la verdad presento de una manera un poco compulsiva allá donde voy. Son estas 6 casitas, ¿no?, cada una de las cuales pues simboliza una línea de actuación que todas, y es importante verlo así, están entrelazadas. Ahora mismo tenemos abiertas, lo sabéis, 4 de estas 6 ayudas. Las dos primeras, Renata y IEE, atienden a fundamentalmente el parque privado de viviendas. Renata, sabéis que se trata de una línea que viene trabajando la Generalitat desde hace 7 años, que consiste fundamentalmente en favorecer la reforma interior de las viviendas, específicamente en cuartos húmedos y mejora de la accesibilidad, ¿no?, en el interior de las viviendas. Es una ayuda que pues tiene su acogida y es de hecho este año en el que por primera vez se alcanzan los 6 millones de euros, ¿no?, de importe en la convocatoria, con un incremento de un 50% con respecto al año pasado. Hay una segunda línea muy importante, es de hecho una línea estratégica que conviene tener muy presente, que es el fomento de la redacción del informe de evaluación del edificio. Esto sabéis que es un documento obligatorio
Disculpad si a veces hablo en unos términos excesivamente técnicos, pero por lo menos para contextualizar este tipo de líneas de actuación es importante. Este informe de evaluación es un documento que solo pueden redactar arquitectos y arquitectos técnicos, que consiste en una inspección ocular en el edificio de vivienda en cuestión que haya superado sus 50 años desde su construcción. En este informe se evalúan tres aspectos, pero el más importante, sin lugar a dudas, es el que atiende al estado de conservación. Fijaos bien que hemos lanzado, y probablemente muchos de vosotros que estáis en los municipios hayáis sufrido esta iniciativa, hemos lanzado desde hace 2 años ya una campaña masiva de información enviando cartas a todos los edificios que han ido entrando en lo que conocemos como el periodo sancionador. Es decir, edificios que, habiendo cumplido ya estos 50 años, según la disposición transitoria cuarta de la LOTUB, han entrado ya en periodo sancionador. Es decir, podrían estar sujetos a sanciones, que es una competencia exclusiva de la Generalitat, por el incumplimiento precisamente de tener este informe. Pues bien, gracias a esta campaña, el año pasado, en el 22, recibimos 4 veces más de registros de este informe con respecto a años anteriores. Y pese a ello, he de deciros que el cumplimiento de redacción de este informe es ínfimo. Apenas superamos el 5% en la Comunidad Valenciana, y esto es realmente escandaloso, porque de este gran número que recibimos el año pasado, 22, que prácticamente equipara a todo lo recibido en la serie histórica, fijaos bien que el 40% de lo registrado incluía actuaciones urgentes. Una de las claves de este informe, que es una inspección ocular, insisto, de un técnico competente en un edificio de viviendas, es que va a evaluar el grado de conservación del edificio, y en esa evaluación puede detectar patologías en la construcción que requieran una intervención urgente. Estamos hablando de cuestiones relativas a la seguridad de las personas, es decir, pues, problemas estructurales, desprendimientos en cornisas, que son pues, cosas bastante frecuentes, que han de ser acometidas de urgencia. El 40% de lo registrado constaba de este tipo de actuaciones urgentes. Quiere decir que, en términos generales, podríamos decir que un 40% de estos inmuebles de más de 50 años en la Comunidad Valenciana requieren de algún tipo de intervención urgente, cuando en realidad solo el 5% de los que deberían haber sido inspeccionados lo han sido. Fijaos el riesgo que estamos asumiendo como sociedad. Es inasumible como riesgo. De ahí que insista por activa y por pasiva de la necesidad y la urgencia de impulsar decididamente este informe de evaluación del edificio, y de ahí mi empeño en seguir informando, mandando cartas, haciendo jornadas informativas e insistiendo cada vez que puedo en la necesidad de impulsarlo de manera definitiva. Y hoy no podía ser de otra manera, y disculpad este pequeño inciso, que sé que no es el objeto de la sesión, pero dado que tengo un público especialmente indicado, ¿no?, para el impulso de este tipo de cuestiones, quería insistir. Está abierta ahora mismo esta convocatoria, así como el Renata, y es importante no solo entenderlo como una cuestión de seguridad ciudadana, sino también como una cuestión que nos puede ayudar a planificar muy bien en la Comunidad Valenciana dónde y cómo actuar en el futuro. A continuación tenemos otras 2 líneas de ayudas, los Next Generation y el Plan Vivienda, las ayudas relativas a la mejora de la accesibilidad de los inmuebles. Estas 2 aún no las hemos lanzado, pero son ayudas importantísimas. Fijaos bien que suman casi 80 millones de euros en la convocatoria de este año. Y la idea es que este mes de abril publiquemos ambas bases, con intención de abrir la convocatoria en mayo. Por supuesto, os avisaremos y podemos, ya lo digo aquí, organizar una sesión informativa, puesto que son, como digo, realmente importantes. Y por último, pues las 2 que hoy nos convocan, Recuperem Llars y el Pla Conviure. La Casa Amarilla, Recuperem Llars, la lanzamos este año con una
convocatoria de 10 millones de euros, que viene a ser más o menos lo que se nos viene solicitando en años anteriores, con la esperanza, y así lo hemos detectado entre vosotros, que se pueda atender al mayor número posible de vuestras solicitudes. Siempre lo he dicho, es una línea estratégica para nosotros y hacemos todo el esfuerzo necesario a nivel presupuestario para poder atender todas vuestras solicitudes. Es más, se puede incrementar, lo veréis a continuación, en 25 millones de euros adicionales y la intención sería, por tanto, que nadie quede sin poder recibir esta ayuda si no la solicitáis. Y en último término, Placon Viure es una ayuda que pues, ha cosechado un éxito sin paliativos. Estamos hablando de pues, una media de unos 250, 270 municipios concurren a esta ayuda todos los años, de manera que pese a ser una ayuda pues, de cuantías considerables, 25 millones de euros en la convocatoria del 23, por desgracia, pues no atiende a todas vuestras demandas. Intentaremos, por supuesto, seguir incrementando la dotación, pero en este caso he de deciros también que nuestros medios presupuestarios son limitados y arrancamos con estos 25 con no muchas esperanzas de poder incrementarlo. Así de claro os lo traslado. Bien, me voy a centrar fundamentalmente hoy en los posibles cambios que se hayan incorporado con respecto a otros años en estas dos convocatorias, entendiendo que, dado que esta es la tercera, muchos de vosotros, de hecho, pues los ayuntamientos que he podido ver rápidamente, ¿no?, en el listado que aparece aquí a la derecha, muchos de vosotros ya habéis solicitado en algún momento y me consta que habéis mostrado interés en otros casos, de manera que, entiendo, lo conocéis. Igualmente está publicada en las bases y es fácil entrar en el detalle. La sesión de hoy, por tanto, creo que tiene más que ver con ir a lo concreto, cambios concretos y, sobre todo, trasladaros una imagen de conjunto para así poder hacer una solicitud lo más afinada posible a lo que se pretende. El objetivo de Recuperem Llars es el de abordar la política de vivienda en su vertiente municipalista, por una parte, lucha contra el despoblamiento, por otra, y muy importante, la recuperación del patrimonio vernáculo de nuestros municipios, prioritariamente en los pequeños municipios y centros históricos. Consiste fundamentalmente en una ayuda a la rehabilitación de edificios de viviendas o viviendas. Es decir, parte de la idea de que alguno de vosotros, municipios, sois ya propietarios de viviendas o edificios de viviendas que requieren de una adecuación, pues porque están envejecidos. Pues estoy pensando, por ejemplo, un caso recurrente entre municipios, pues las casas de los maestros, ¿no? Unas propiedades que con las transferencias pasaron de ser estatales a municipales y en muchos casos pues no se han podido adecuar a las condiciones de habitabilidad actuales, pues muy a menudo por falta de recursos económicos de los diferentes municipios. Esta sería, digamos, la línea más inmediata, más directa de trabajo. Somos propietarios de un inmueble, de un edificio de viviendas o de viviendas, queremos adecuarla y esta línea de ayudas, pues en función, ahora lo veréis, de la población, te puede proporcionar recursos considerables. Incluye, no obstante, y ahí se abre una línea de trabajo interesantísima, también la adquisición. ¿En qué estamos pensando? Y veréis que está muy tasado el precio de compra. No estamos pensando en compras de inmuebles sin más. Estamos pensando sobre todo en inmuebles que requieran de una rehabilitación intensa. Estamos pensando en inmuebles que difícilmente tienen salida de mercado, porque muy a menudo ocurre en municipios especialmente pequeños, especialmente en los pequeños, pues que son inmuebles que no resultan especialmente gravosa su compra, pero en cambio es muy costosa la rehabilitación, de manera que no tiene fácil salida de mercado. Y ahí es donde creo que las entidades locales podéis hacer un trabajo estupendo. La convocatoria está ahora mismo abierta hasta el 25 de abril. Disponemos entonces de un mes más o menos, ¿no?, para presentar
la solicitud y, por supuesto, pues se trata de una concurrencia competitiva que, insisto, está hoy por hoy condicionada a 10 millones de euros garantizados ya en esta convocatoria del 23, pero que intentaríamos por todos los medios incrementar en función de vuestras solicitudes. Un pequeño balance de qué ha ocurrido hasta ahora para por lo menos tener en mente las cifras. En la primera de las convocatorias recibimos 72 solicitudes que dieron lugar a 153 viviendas en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Destaco especialmente el tremendo trabajo que ha realizado la provincia de Castellón en esta materia, que, como veis, absorbió más de la mitad de los recursos de esta convocatoria. La convocatoria del año pasado recibimos un número de solicitudes parecido, 73, y alcanzando 161 viviendas, pero con un incremento significativo del importe concedido, más de 10 millones de euros. Fundamentalmente porque revisamos, lo sabéis bien, los topes de subvención, de manera que se podían alcanzar subvenciones mucho más elevadas, hasta un 50% más elevadas por el reparto. Pues lo podéis ver, esta presentación. De todas formas, la tendréis a vuestra disposición para poder verla con más detenimiento. Las actuaciones subvencionables pues son las que más o menos os he referido, es decir, las que tienen que ver con la rehabilitación y la adquisición, en su caso, del inmueble. Esto incluye, por supuesto, los elementos comunes. No se trata únicamente de la rehabilitación de la vivienda en sí. Y una pequeña aclaración importante es fundamentalmente una ayuda a la rehabilitación. Esto quiere decir que se priorizan intervenciones de rehabilitación, en ningún caso obra nueva. Y sí que abrimos la puerta a, si está justificado, pues operaciones de renovación, ampliación o adecuación, ¿no?, de las viviendas, de los inmuebles. Pero, insisto, son fundamentalmente ayudas a la rehabilitación. Es importante tener presente que para nosotros la referencia no es tanto el inmueble de origen, sino el de destino. Es decir, para nosotros contará el número de viviendas resultante de la rehabilitación a efectos de cuantificar la ayuda y a efectos de cuantificar el número de viviendas objeto, ¿no?, de esta rehabilitación. Hay una serie de condiciones, no son condiciones excesivamente complejas. Esta ayuda, el Recuperen Jazz, quiere ser ágil. En principio no os debería resultar difícil realizar esta solicitud, con la salvedad, porque muchos pues me lo vais trasladando a lo largo de estos años, de tener como mínimo algún compromiso de compra. Eso es quizá lo que más os cuesta conseguir. Muchas veces basta un contrato de arras, pero bueno, hay otras fórmulas que, llegado el caso, si queréis podemos comentar. Hay una novedad importante en este año 23, y es que por lo general no podían estar iniciadas estas obras. Hemos abierto la posibilidad, dado el contexto complejo, ¿no?, en el que nos encontramos, de estas alzas de precios que en muchos casos pues, os han llevado a situaciones complejas con las constructoras que fueron adjudicatarias, ¿no?, de las obras en cuestión, y os han dejado a veces pues, obras por terminar. En estos casos sí que se puede perfectamente optar a estas ayudas, y esto es una novedad importante de este año. Os exigimos únicamente que las viviendas obviamente pasen a ser propiedad pública y nunca dejen de serlo, y que se destinen a fines sociales. Esto deberá estar inscrito en el registro y es la única condición que ponemos. La gestión de estas viviendas será totalmente vuestra desde los municipios, y por fines sociales entendemos meramente el destinarlo a personas que no vayan a desembolsar costes superiores a un 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que allí habite. Y ahí ya vosotros pues priorizaréis. Es una cuestión relativa a vuestra autonomía local,
que obviamente no tiene ningún sentido afectar desde esta línea de colaboración. De lo que se trata aquí es de que le deis el uso que os resulte más ventajoso para cada uno de los casos. Los costes subvencionables los veis aquí, están tasados en algunos casos, como puede ser la realización del informe de evaluación del edificio, los honorarios técnicos, pero lo que sí que es importante es el máximo de rehabilitación que alcanza los 750 euros metro cuadrado, 75.000 por vivienda resultante, importante, y el de la adquisición, que es indudablemente bajo en términos absolutos, 300 euros metro cuadrado, 30.000 por vivienda resultante. Bajos, y lo recuerdo porque nuestra intención no es que se compren inmuebles recientes, sino inmuebles que requieran de una rehabilitación importante. Muy, muy importante lo de vivienda resultante, insisto. Se da el caso con frecuencia en los municipios pequeños de inmuebles sin uso de tiempo atrás de grandes dimensiones. Esos inmuebles pueden perfectamente, siguiendo ratios actuales, dar lugar a 4 viviendas. Una única vivienda en origen da lugar a 4 viviendas después de la rehabilitación. Las 4 viviendas es la referencia que nosotros tomaremos, de manera que ese inmueble, por ejemplo, puede adquirirse con topes de 120.000 euros en la compra y se puede disponer de hasta 300.000 euros en la rehabilitación, para situarnos. Estas son las subvenciones a las que se puede optar en función de la población del municipio. Hay novedades. Hemos hecho una distinción entre los municipios de menos de 500 habitantes y 5.000 y hasta 5.000, de manera que pueden alcanzarse financiaciones del 100% por parte de la Generalitat y, en función de la población decreciente, hasta un 40% para municipios de más de 50.000. La única limitación en términos absolutos es la de $500.000 por municipio y realizaréis una solicitud por inmueble. Pero podéis presentar cuantas solicitudes queráis siempre y cuando cumpláis con este tope del $500.000. Estos son los criterios de adjudicación. Son básicamente 2 bloques en función de la necesidad y en función de ayudas concedidas. No hay muchas novedades más que haber incluido en el criterio de vulnerabilidad el hecho de estar dentro de la delimitación municipal de centro histórico, contando con 10 puntos en este caso, que no es poco. Y este segundo bloque queda pues como estaba, en el que básicamente lo que hacemos es evitar grandes concentraciones de subvenciones en pocos municipios. Hay un dato importante en este tipo de ayudas, tanto en Recuperem Llars como en el Pla Conviure, y es que todo funciona a base de anticipos. La idea es que vosotros, como municipios, estamos siempre pensando en municipios pequeños, no tengáis que sufragar los gastos, habida cuenta que muchas veces pues, no disponéis de esos recursos. De manera que en el momento de la resolución de concesión se os proporcionará un primer anticipo de hasta un 30% de la subvención total, y conforme vayáis justificando gasto se irán librando sucesivos anticipos, con la esperanza, insisto, de no veros en ningún caso abocados a adelantar recursos de los que muchas veces no disponéis. Bien, esto sería en primera instancia lo que correspondería al plan Recuperem Llars. No sé si abrir, ¿qué te parece? Casi Un mejor turno al final. Sí. Entonces prosigo con el Pla Conviure, que de hecho pues tiene mucho que ver y son perfectamente compatibles, para así dejar, ¿no?, en un último turno de preguntas o sugerencias. Bien, el Pla Conviure, lo decía al principio, es una línea de ayudas que está siendo extraordinariamente exitosa, que tiene como finalidad, digo, para concebirla, por lo menos
lo que nosotros pretendimos, ¿no? Cuando la diseñamos. Tiene como finalidad ir introduciendo nuestras dinámicas de rehabilitación y de regeneración urbana en las agendas urbanas europeas. Sabéis que las líneas estratégicas que dictan desde la Comisión Europea pues tienen una cierta dilación a la hora de materializarse, ¿no?, en nuestros territorios, y una de las grandes líneas de trabajo que tiene que consolidarse sí o sí estos próximos años es las de las agendas urbanas. Esto es como una especie de mini agenda urbana en el ámbito concreto de la rehabilitación y tiene, como no podía ser de otra manera, unas líneas de trabajo que tienen que ver con estos 4 puntos que veis aquí. Hablamos de un modelo. ¿La cara limpia? Hay por ahí Tiene alguien el algún micrófono micro abierto. A ver, creo que es Yolanda. Ya está. Un modelo urbano sostenible, hablamos de metabolismo urbano, ¿no?, para entender los procesos de renaturalización y de resiliencia, cuestiones muy, muy relevantes en la actualidad. Hablamos de lo importante que es llevar lo público a modelo y muy relevante, y de hecho es clave de cara a concursar en este Placon Viure, proponer una gobernanza innovadora que tenga pues un gran respaldo por parte de la población. Bien. Para hacernos una idea, aquí he traído no las solicitudes presentadas, que como decía al principio, pues superan los 250 año tras año, sino las solicitudes concedidas. De nuevo, la provincia de Castellón, he de destacarlo por la ratio de población, sorprende y es fruto de un trabajo, creo yo, excelente por parte de los municipios, por parte de la Diputación y por parte de los ADL, que están haciendo un trabajo excepcional en el territorio. En esta convocatoria última del 22 vemos afortunadamente que la provincia de Alicante está entrando con más intensidad en este tipo de subvenciones. Es verdad que se ha intensificado mucho allí el trabajo técnico y lo vemos pues con mucha esperanza porque veréis son tipos de actuaciones que son muy necesarias y que pueden marcar diferencias en el futuro de cada uno de los municipios. En esta convocatoria del 23 disponemos de 25 millones de euros iniciales. Se pueden ampliar otros 25 millones de euros y está igualmente abierta hasta el 25 de abril. Es importante que concibamos el Placon Viure como un plan estratégico, es decir, nos tiene que ayudar a visualizar el municipio para la próxima década, de manera que no se trata tanto, que también, de una subvención para hacer una cosa concreta, es decir, la rehabilitación del inmueble para los servicios sociales, que es fundamental, sino entender que esa rehabilitación de ese inmueble para un servicio necesario en el municipio tiene que colaborar de alguna manera en dar un paso más en un recorrido ya trazado. Por eso, veréis, tiene una importancia crucial el que detrás haya una estrategia y que detrás haya una intención a medio largo plazo. Las intervenciones son de tipo de rehabilitación, renovación, ampliación o adecuación, pero fundamentalmente rehabilitación. Muy importante, se puede intervenir también en el entorno, o sea, en los espacios públicos, en las plazas, en los parques, jardines, en las calles y, cómo no, todo lo que tiene que ver con la redacción de estrategias locales de rehabilitación. Hay un plazo superior al de Recuperem Llars, como no podía ser de otra manera. Aquí estamos hablando de intervenciones de bastante más envergadura. Y de nuevo, las obras, esto he de aclararlo porque ha habido un poco de confusión, las obras no podrán estar iniciadas, como viene siendo el caso, pero sí aceptaremos obras que por alguna razón no hayan sido concluidas, en igualdad de condiciones que Recuperem Llars.
Comparte también con Recuperem Jars la necesidad de inscribir en el registro de la propiedad el hecho de que ese inmueble adquirido, veréis, que es parte también de lo subvencionable, pase a ser propiedad pública y sea inajenable y que se destine a fines sociales. Y todo lo que puede estar sujeto a presupuesto protegible tiene que ver primero con las actuaciones previstas, que insisto, tienen que entenderse como el arranque de un cambio significativo en una área concreta de intervención, es decir, la redacción de las fichas para la elaboración de una estrategia local, que sabéis que es un documento obligatorio para poder solicitar esta subvención. La redacción de una estrategia local, que no es un documento obligatorio, pero sí puntúa en la baremación, y todo lo que tenga que ver con redacción de los proyectos o actuaciones previas, ejecución de las obras e incluso la adquisición, llegado el caso, de algún inmueble, con un tope de un 30% del presupuesto protegible. Estamos hablando aquí de intervenciones pues, que pueden ser desde, como decía, rehabilitar pues, un inmueble que ya es vuestro, de la entidad local, para dotar al municipio de un servicio del que antes no disponía, como puedan ser también, e incluso combinado, pues la adecuación de una plaza, el ensanchamiento de unas calles, la peatonalización de un área, pero sobre todo, muy importante, todo ello tiene que ver con una estrategia que trascienda los límites estrictos de la actuación en cuestión. Todo esto lo comparte con Recuperem Jars, así que no me voy a extender. Los cambios que mencioné antes se repiten en este caso. Y sí que es importante aquí el tener muy presente que hay una subvención básica para todos los solicitantes, es decir, cualquiera de los municipios que solicite esta ayuda tiene garantizado que el coste de redacción de las bases, exacto, de las fichas, Las no fichas sé de quién, Conviure que entran por narices. esas mismas. No sé quién está aquí interviniendo activamente, pero de manera muy acertada. Estas fichas que son obligatorias, nosotros hemos estimado que con 3.000 euros podrían cubrirse esos gastos y forman parte de la subvención básica. Es decir, garantizada siempre y cuando se haya externalizado ese servicio. Esto es importante tenerlo presente. No vale con que los técnicos municipales hayan realizado estas fichas. Debemos poder justificar el gasto en cuestión y a esta subvención básica se le completa con una subvención adicional que es la que llevaría a un tope de 500.000 de euros por municipio la ayuda en su conjunto. Bien. Baremación. En este caso es importantísimo tenerlo muy presente, dada la importante concurrencia de solicitantes en esta convocatoria. Os diré que la competencia es encarnizada entre vosotros, entre los municipios, de manera que os recomiendo leer con muchísima atención los criterios de adjudicación y responder de una manera muy concreta a todo lo que allí se establece. Es más, veréis en la redacción de las bases de este año que hemos incluido de manera intencionada la obligatoriedad de presentar una memoria concreta en respuesta a lo que se pide en esta convocatoria. Con esto lo que queremos es que vayáis muy al grano de cómo consideráis vosotras que estáis respondiendo a lo que esta convocatoria propone. Y por supuesto, esa memoria, esa pequeña memoria breve, tendría que ser, tiene que estar complementada luego con la documentación pertinente, proyectos, etcétera, etcétera. 4 bloques en función de la necesidad, en función de las ayudas concedidas, compartido estos dos con Recuperem Jars, con lo que no me extendré, y en función de la calidad de la estrategia, tercer punto, y cuarto punto en función de la actuación propuesta. Veis que aquí se repite lo que vimos en la anterior ayuda, con lo que no requiere más explicación. Y en cambio el 3 y 4 ahí es donde conviene detenerse. Esto, fijaos bien, suma un total
de 70 puntos. Es decir, es determinante, es fundamental que cualquiera que quiera optar a esta ayuda conteste, digamos, adecuadamente a esto que se propone aquí. No perdáis nunca de vista el carácter estratégico que pretende tener el Plan Conviure. Es decir, no se trata de hacer aquí una especie de collage de respuestas. Muchas veces pues hay municipios que quieren unirse con nosotros, ¿no? y directamente me preguntan, ¿no? A ver, ¿cómo consigo hacerlo bien? Que esto no es una cuestión de hacerlo bien o hacerlo mal, esto es una cuestión de entrar o no en una propuesta que se lanza con este tipo de ayudas. Y sobre todo lo que premiamos en las baremaciones es la coherencia, es el que se entienda como un proyecto coherente, como un proyecto que nace de una voluntad cierta, es decir, que no está contestando, por decirlo de alguna manera, ad hoc a lo que aquí se propone. Importantísimo la calidad de las fichas para una estrategia local, documento obligatorio, pero que además puntúa hasta 10 puntos, es decir, muy relevante. Calidad de la estrategia local de rehabilitación del entorno construido. No es un documento obligatorio, pero puede llegar a sumar 5 puntos. Y muy relevante capacidad de propuesta para dinamizar socioeconómicamente el entorno. Aquí estamos pensando en propuestas, nos habéis hecho llegar muchas, si luego tenemos tiempo, pues podría lanzaros algunas sugerencias de lo que venimos viendo estos años. Pues estamos pensando en que, por ejemplo, se presenten propuestas con el respaldo de a lo mejor una asociación o de una federación que quiere a lo mejor instalar en ese local o en ese edificio algún dinamizador económico o yo qué sé, o a lo mejor la me entendéis. El cuarto de los bloques, en función de la actuación propuesta, ya desciende a lo concreto del proyecto, es decir, qué se va a rehabilitar, cómo se va a rehabilitar, qué propuesta de regeneración urbana se está haciendo efectivamente. Y ahí pues hay criterios como el de la calidad urbana, arquitectónica y constructiva de la propuesta, o también cuestiones que tienen que ver con cómo se ha llegado a esa solución. Por ejemplo, gobernanza participativa. Fundamental que podáis justificarnos que eso está avalado por la ciudadanía. Bien porque hay procesos de participación concretos, bien porque nace de una propuesta en un pleno o cualquier otro mecanismo que consideréis. Y 2 puntos adicionales por el carácter que le queremos imprimir a este Plan Conviure: fomento de la inclusión por una parte, fomento de la sostenibilidad por otra. Comparte igualmente el mecanismo de pagos de Recuperem Jars, de manera que en principio no deberíais tener que abonar por anticipado nada. Es un sistema de anticipos igual que el de Recuperem Jars, que arranca con un 30% y que se va complementando año tras año conforme nos vais certificando gasto. Creo que no voy a entrar en el detalle de las fichas. Es una cuestión que sabéis es obligatoria. Tenemos una guía colgada en la página web que os debería ayudar para sacar adelante este documento que hemos intentado sistematizar al máximo y que os suponga el menor esfuerzo posible. Muchas veces, con razón, pues me trasladáis quejas, ¿no?, al respecto, pues porque lo vivís como pues un escollo más, ¿no? Teníais pensado hacer una actuación concreta y resulta que la Generalitat caprichosa os pide un documento más, ¿no?, de los infinitos documentos que ya habéis realizado. En este caso concreto, de verdad, intentamos ser muy operativos. Veréis que las fichas se autocompletan en gran medida y sobre todo lo que os puede es ayudar a insertar esta actuación concreta en pues, una previsión, ¿no?, para esta próxima década que puede y debería ser de máxima utilidad. E insisto, nos ayuda a entrar, ¿no?, en las dinámicas de las agendas urbanas, que es sin lugar a dudas el futuro del municipalismo.
Bien, por mi parte podría dejarlo aquí. Yo creo que, si os parece, podemos dar lugar Un turno de al palabra. turno de palabras. No sé cómo queréis organizarlo. Pues yo ya estoy a vuestra entera disposición. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una A ver, pregunta? sí, vamos Está a... levantando. Muy bien, estáis levantando las manos. Un poquito, vamos a ver. A ver, la persona que estaba hablando, ¿quién eres? Esther, ¿no? Asunción, Asunción, vale, Asunción. Dinos de dónde vienes, por fin. de San Fulgencio, Alicante, en La Vega Vale, Baja. fenomenal, venga. Pues tienes la palabra y vamos en orden, como estamos viendo las manos. A ver, las fichas son obligatorias, ¿no? ¿Se puede solicitar al mismo tiempo las fichas y la redacción de la estrategia local? A ver, las fichas son obligatorias sea cual sea tu propuesta. Es decir, solo para poder optar a alguna ayuda es necesario que hayas presentado esa ficha. ¿Cómo compensamos esta obligatoriedad, que puede ser gravosa para municipios, especialmente para aquellos que son pequeños? Con esta subvención básica. Es decir, yo lo que os recomiendo es que se externalice ese servicio si no disponéis de técnicos que os puedan asistir en estas cuestiones, y sabed que disponéis de hasta 3.000 euros que garantizado recibiréis por parte de la Generalitat. Eso por una parte. Es verdad que se puede solicitar una ayuda de hasta 12.000 euros adicional para la redacción de la estrategia. Ahí se abren dos posibilidades. O bien, en lugar de intervenir en algo concreto, lo que hacemos es concursar para esa subvención en vistas a que en una siguiente convocatoria, por ejemplo en el 24, podamos presentar una propuesta concreta ya con una estrategia redactada, o bien puede ser el caso de pedir tanto para una actuación como para la redacción de esa estrategia. La estrategia no es obligatoria. La estrategia es un documento adicional que descolgará, por supuesto, de las fichas, pero que es muchísimo más completo y que, bueno, yo siempre recomiendo tener, no solo porque a nivel de puntuación pues pesa, sino porque os va a ayudar, sin lugar a dudas, a afinar mucho más la propuesta que vayáis a hacer. No sé si te he ayudado. Por cierto, Asunción, allí en la Sí. Vega Baja habéis hecho un trabajo excepcional. Os tengo que felicitar porque el año pasado hicisteis un trabajo tremendo de propuestas. Sí, en ello estamos. Lo que pasa que, bueno, es que nosotros, como somos un ayuntamiento pequeño también, pues no hemos hecho las fichas, claro, y al no tener las fichas, pues no podemos Claro, optar. se os ha denegado. Tenemos que Sí, empezar por ahí. claro. Pero al mismo tiempo, no puedo hacer las fichas y la estrategia. Este año solamente entonces puedo hacer las fichas, A ver, por lo si no menos tienes, hacer la si no tienes, estrategia. claro, si no tienes ya claro la actuación que quieres hacer en el marco de este Platform Viewer, es decir, con las claves que he intentado señalar, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la baremación, pero yo insisto, leeros bien las bases, ¿no? En las que se traslada pues una manera de entender estas ayudas. Si eso no lo tenéis ya avanzado, dado que os queda un mes, ten en cuenta que os queda solo un mes. Quizá la mejor de las opciones sería que solicitaseis, redactando por supuesto las fichas, pero eso digo, es abordable en un mes, pero tendríais que ser muy ágiles. Solicitar ayuda para la redacción de la estrategia, con intención de ya en el próximo año, en el 24, tener un proyecto desarrollado y más maduro, digamos. En un mes no se puede plantear una solicitud para el Plan Computer porque, insisto,
sois muchísimos los municipios que queréis optar a esta ayuda y los recursos son limitados. No, eso lo tenemos claro, sí. Lo que queremos hacer es pues esa planificación, lo que es las fichas Pues lo mejor es y esto, es que redactéis sí, las la fichas y estrategia. solicitéis, La exacto, estrategia. y solicitéis la subvención de la estrategia. Sí, es lo que Vale, queríamos. Gracias. Venga, gracias. Tenemos 2 palabras más. Esther, de Ayuntamiento Meliana. Sí, hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Hola, yo quería preguntaros, a la hora de la documentación que se ha de presentar para la solicitud de subvención, la documentación técnica, digamos, mi arquitecto tiene la duda de si hay que presentar ya directamente el proyecto de ejecución de obra. no, para Con nada. una memoria valorada, Es más, lo que es realmente importante es que presentéis una memoria que responda exactamente a lo que esta convocatoria propone. Eso es lo realmente valioso en esta fase inicial de solicitud. Todo lo que aportéis adicionalmente nos ayudará a entender mejor vuestra propuesta, pero para nada es necesario el proyecto de ejecución, para nada. muy bien, muchísimas gracias. Es decir, Es con más, una... Esther, perdona, es más, Esther, es que puede darse el caso y se ha dado de municipios que nos solicitan la ayuda pues para rehabilitar un inmueble que ni siquiera es suyo. Claro. Tienen intención de adquirir un inmueble y rehabilitarlo para un X y obviamente no van a tener un proyecto de ejecución redactado de algo que ni siquiera es suyo, porque cuentan comprarlo incluso con la subvención que les va a Claro. otorgar el Pla Compiure. No, nosotros tenemos Sí, perdona, Esther. que el nuestro es nuestro. O sea, quiero decir, es el Palagüe de Noya que ya ha estado previamente Qué bien. pre-rehabilitado y se tiene que terminar de rehabilitar y Pues mira, estamos mirando a ver. pues Y es claro, que lo cumple todo, precisamente la estrategia, la gobernanza, la participativa, eso es. mm, Bueno, lo vosotros, tiene por todo. ejemplo, Meliana, tenéis un plan general que tuvo un proceso de participación excelente. Sí, el PUAM, Todo sí, ese sí, tipo, sí. claro, todo ese tipo de herramientas es fundamental que nos las trasladéis explícitamente. Y por supuesto que Claro, nos las aportéis. Pero en claro. la memoria es en la que de manera sintética nos tenéis que trasladar que tenéis un plan, digamos, concreto y que está muy maduro y que tenéis el respaldo pues, de Mm, un proceso de participación largo, que hay peticiones ciudadanas concretas pues, para la claro. rehabilitación del la web, que Está el caso metido en concreto, que tenemos una asociación por que se hizo ejemplo, ex profeso para la rehabilitación del Mosaico Noya tened y en que hay cuenta, cosas. claro, tened en cuenta perdona que te interrumpa, Esther, que es muy importante que todo pueda materializarse en algún documento concreto. Es decir, si hay una asociación que defiende específicamente el suelo de Noya y que puede, por ejemplo, estoy improvisando, tener sede en el Palauet, pues porque necesita unas oficinas. Ese tipo de apoyos es importante que lo Ya, remitáis también. Pues esta asociación declara formalmente que apoya esta iniciativa y que además tiene intención de tener su sede allí, porque muy eso es bien. fundamental. Y luego otra cuestión, dado que conozco un poco el caso, Sí. muy relevante, en vuestro caso estáis ya hablando de algo que está fuera del núcleo histórico, del núcleo urbano, Ujú, pero que está en un entorno degradado. sí. ¿Vale? Porque no hay una infraestructura urbana adecuada. Es muy importante que nos consigáis trasladar la idea de que esto va a tener consecuencias reales de mejora del entorno, es decir, Del entorno, sí, sí, claro. de las alquerías que hay en su entorno. Lo digo porque es fácil argumentarlo, pero que no lo digáis explícitamente, ¿no? De las alquerías, de los caminos, etcétera, etcétera. Ujú, muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora luego revisaremos las preguntas que hay en el chat, pero hay una tercera palabra que, como no te conozco, no te puedo decir el nombre y porque tampoco lo tienes, solamente aparece portátil. ¿Soy yo? Tú
sabes quién eres. Sí, yo No hay soy. más. Sí, ahora, lo han pedido después. Sí, adelante. ¿Yo? No, tú eres David. Hay una Vale. persona que no tiene... Sí, a ver, soy yo, creo que soy yo. ¿Me escucháis? No, Bueno, creo era un que- señor, pero vale. También nos Ahora, sirve. ahora. También nos sirve. Tú eres María Dolores. Hay un señor Eso. que no tiene nombre, que pone Sí. portátil. Hola, Puede ser. buenas. Vale, adelante. Ya te has dado por aludido. Vale. No, Perdona y disculpa, por no... Claro, pone portátil. no, si no Dinos quién sale, eres. si no sale el nombre, perdonad también. Bueno, me llamo Vicente, soy el alcalde de Benissama, un pueblo de Alicante. Y bueno, cuando se ha iniciado la sesión, bueno, cuando me he incorporado yo, perdón, llevabais sobre 10 minutos hablando del tema de Recuperen Jazz. Y no sé si habéis comentado algo, pero mi pregunta es, nosotros estamos ejecutando una actuación en 2 viviendas de las casas de los maestros, como también se ha comentado aquí, y posiblemente, porque si no pasa nada, las queremos acabar en breve, posiblemente nos veamos con el problema de que por el tema del aumento de los precios de los materiales y todo, nos quedemos un poquitín cortos. Entonces, mi pregunta es, en la subvención de este año, la que hay ahora hasta el 25 de abril, ¿se puede pedir si nos faltara algo más para hacer en esas viviendas? No, aquellos que seáis beneficiarios ya de una ayuda, no podéis complementarla con una nueva ayuda. Son compatibles con otras muchas ayudas, pero no para el mismo objeto con la misma ayuda. Mi recomendación en este sentido sería que recurrieseis, porque es verdad que se da el caso con desafortunadamente cierta frecuencia, que recurrieseis a las ayudas que puedan ser complementarias. Por ejemplo, Renata, muy especialmente por sobre todo su cuantía, los fondos europeos, de manera que podríais incrementar la subvención por vivienda en el entorno de unos 22, 23.000 euros más. Y con eso debería quizá alcanzaros, por lo menos para cubrir ese incremento de precios que todos estamos sufriendo. Ajá. Vale, perfecto. Era simplemente esta consulta. Vale, gracias. Muchas gracias, alcalde, y disculpa. No, no pasa nada. Vicente. David García. Sí, buenas tardes, soy David García de la Mancomunitat Les Valls. Yo tengo una pregunta técnica. A la hora de establecer algún tipo de rehabilitación de un solar en un entorno de casco urbano protegido, de núcleo histórico, ¿eso se entiende como rehabilitación? ¿La reedificación podéis entenderla como rehabilitación o es hilar muy, muy fino? Fino no, eso es hilar gordo, gordo. Hay de ver, claro, Edificación nueva no es rehabilitación. No es en ningún caso rehabilitación. Se pueden exceptuar obras nuevas cuando, por ejemplo, se trate de la ampliación de un inmueble existente. Pero la rehabilitación es lo que todo el mundo entiende por rehabilitación. Existe ya un inmueble y se interviene en él. Y no con intervenciones como se ha hecho tiempos atrás de vaciado, por ejemplo, ¿no? De mantengo las fachadas y vacío. Eso no es rehabilitar. Eso es una obra nueva encubierta. Y estos son ayudas específicamente a la rehabilitación, puesto que tienen como fin adicional al que ya hemos ido mencionando, el de la recuperación del patrimonio vernáculo. Es decir, que tiene que haber ya preexistencias. No sé si he contestado a la pregunta. sí, has Incluye contestado. también la posibilidad de intervenir en solares, pero no para construir, sino para pues, ampliar un parque o un jardín, ensanchar una calle, ampliar un edificio, por ejemplo. Pues sí, tienes un solar al lado de un edificio que es vuestro o que adquirís y lo amplío. Todo eso cabe, pero Vale. tiene que haber una preexistencia. Él lo decía por el deber de obligación de la reedificación en un entorno protegido, no por
por querer estirarlo, sino porque como hay obligación de que no haya elementos vaciados Claro, o vacíos pero bueno, eso es, artificiales. pero a nivel urbanístico es una obra nueva, lo que tú estás Sí, proponiendo, sí, sí, que claro. me parece fundamental hacerlo, por supuestísimo, pero esta ayuda tiene como fin anticiparnos a ese tipo de situaciones que ya son, digamos, en sí mismas dramáticas, ¿no? Es intentar anticiparnos a la erosión que supone en un centro histórico, la degradación que supone en un centro histórico la pérdida de un inmueble. No solo por la pérdida patrimonial, sino por lo que implica para los vecinos, por ejemplo, o para la calle. Perfecto, gracias. Un placer. Celia, ¿has pedido la palabra, Celia? Sí, hola, ¿me oís? Buenas tardes. No sé si me veis. Buenas tardes. Hola, soy Celia Martínez, ADL de Alpuente. Yo quería hacer 2 preguntas o 3 rápidas. Nosotros tenemos concedida el Plan Conviure 2021. Hicimos entonces las fichas de rehabilitación. Entonces, por un lado, quería saber, ¿habéis dotado de más personal técnico para poder hacer consultas o algo? Porque es imposible contactar con nadie. Antes estaba Julio Lacomba y yo me he encontrado a veces que teníamos dudas, tanto para justificar como para consultar las del año pasado, y no había manera de que nadie nos contestara. Eso por un lado. Por otro, si la tenemos concedida la del 2021, que está en ejecución, sé que partimos de menos puntos, pero viendo los presupuestos y viendo las posibilidades de subvención, es viable que pidamos alguna actuación, porque el año pasado pedimos y se nos denegó. Entonces, no sé si somos poco personal, es un ayuntamiento pequeño y hacer toda la faena que lleva de documentación, un plan de estos, y que luego no nos lo concedan, pues no sé hasta qué punto nos recomendaríais que lo pidamos o no. Y tercera, las fichas que presentamos en 2021, si ha habido muy poca variación, ¿servirían las mismas? ¿Las daríamos por válidas o tendríamos que modificarlas? No sé si me habéis oído. Sí, perfectamente, Celia. Empiezo por la segunda porque creo que aclara muchas cosas. Os recomiendo que no os presentéis, porque es tal la penalización que supone ser ya beneficiario de una ayuda que en la práctica es imposible que seáis de nuevo beneficiario. Y es que este es el objetivo de esa baremación, que municipios como el vuestro, que ya sois beneficiarios, no lo volváis a ser, porque hay muchísimos municipios que quieren optar a esta ayuda. Siento si soy muy contundente, pero es que ese es un poco el diseño, ¿no?, que hemos implementado. Lo que sí que te recomendaría, y contestaré a la primera y tercera, lo que sí que te recomendaría es que echaseis un vistazo a Recuperem Jars. La Conviure sé que os resulta muy atractivo porque es muy versátil y porque da pie a que atendáis unas necesidades urgentes, ¿no?, en muchos municipios, pero por desgracia no tenemos tantos recursos como para atender el volumen, ¿no?, de solicitudes. En cambio, Recuperem Jars, que está ya movilizando 10 millones de euros, estaríamos dispuestos a incrementarlo hasta 25 millones de euros más en la medida en la que se alinea estrictamente con las prioridades de la Consellería. No olvidemos que esta es una Consellería de vivienda y de lo que se trata aquí es de atender prioritariamente a la emergencia habitacional, ¿no?, que tanto sufrimiento está causando ahora mismo en nuestra tierra. De ahí que os pueda garantizar que se harán todos los esfuerzos posibles para atender las solicitudes que se presenten en Recuperem Jars. En el Plan Conviure me encantaría poder decir lo mismo, pero de mí no depende incrementar esa línea a la escala, ¿no?, que nos estáis pidiendo. Y lo veo más complicado. La prioridad en cualquier caso será Recuperem Jars. Insisto, te recomiendo que lo miréis, te recomiendo que no os presentéis al Plan Conviure porque va a suponeros un esfuerzo que no os va a llevar
a mucho. Si tenéis intención de volver a presentaros, es una vez concluido la actuación o ya el próximo año, sois beneficiario del 21, sabéis que la penalización decae en el 24 y ir preparando esa candidatura para el 24. Y sí, sé que está infradotada nuestra atención técnica, sobre todo por el volumen, ¿no?, de solicitudes y de municipios que estáis interesados. Tened en cuenta que estamos hablando de que ya se han concedido 110 ayudas y aún así se están recibiendo más de 250 solicitudes. Solo una por municipio, es decir, cada año concurren a esta ayuda la mitad de los municipios de la Comunidad Valenciana. Julio Lacomba sigue siendo el responsable directo y tiene apoyo de otros, pero muchas veces, sobre todo en periodos puntuales, como es, por ejemplo, las últimas semanas de la convocatoria, pues nos vemos desbordados. En otros momentos, en cambio, no. Así que os ruego pues, ser un poco pacientes y sobre todo comprensivos. Si tenéis dificultades de contactar con nosotros a nivel telefónico, lo que os recomiendo es que nos escribáis, ¿vale? Y luego, en lo que respecta a la tercera de tus consultas, si no ha habido cambios significativos, las fichas son perfectamente válidas. También es cierto que disponéis de la posibilidad de revisarlas, ya no solo para actualizar datos, que también, sino para mejorarlas. Porque sabéis que tiene una puntuación considerable, ¿no?, en la baremación y se os puede garantizar hasta 1.500 euros de subvención básica para esta actualización, a sumar a los 3.000 que ya recibisteis pues en concepto de subvención básica en la solicitud del 21, ¿verdad? Sí, creo recordar que entonces eran 2.400 o algo así, o 2.000, no eran 3.000, pero bueno. El tema de Recuperen Ya sí que nos lo llegamos a plantear, pero bueno, a la alcaldesa lo que le paraba un poco era, entonces creo recordar que era 50 años lo que tenías que destinar el inmueble a fines sociales. Entonces ella decía, bueno, yo no voy a estar aquí eternamente, yo no puedo comprometer un edificio público o adquirir, aparte de todo el patrimonio que tenemos, que nosotros, no sé si conocéis al puente, pero es muy disperso, tenemos muchas aldeas, mucho local, ya de por sí que mantener con el presupuesto de un municipio de 600 habitantes, entonces comprometer un edificio o adquirir más viviendas que se supone más gasto para un fin social indefinido y luego con qué criterios al final, porque puede pasar que tengas una familia hoy que esté en una situación más precaria, pero y luego cómo la tiras, cómo, o sea, hay tantas cosas a plantear y tantas lagunas que luego cómo regulas todo esto es lo que pues nos llegaba a parar, ¿no? Si hubiera alguna guía, alguna cosa que dijera, bueno, esto se puede gestionar de esta manera, se puede dotar con fines sociales de este tipo, pero si luego las Es tan importante, lo que Celia. sea cambian, ver de qué manera, porque claro, es lo que ella dice, yo me voy en 4 años o ahora en las próximas elecciones o cuando sea, y yo no puedo comprometer 50 años un edificio y el que venga detrás a lo mejor no sabemos. Entonces, eso es una de las cosas que creo que ha frenado aquí a la corporación, entre otras, de adquirir pues muchos más edificios públicos para mantener al final. Celia, es tan importante lo que dice las bases como lo que no dice. Y si no dice muchas cosas, es deliberado. Es para que vosotros tengáis el máximo margen posible de cara a establecer vuestras políticas. Entonces, la idea es dotaros de recursos para adquirir y rehabilitar viviendas para que tengáis un parque público local de viviendas. Muchos municipios están usando esas viviendas, por ejemplo, pues para proveer al maestro o al profesor o al médico o a quien corresponda de una vivienda
el tiempo necesario para poder encontrar otra. Eso es un fin social, indudablemente. Otros lo que han optado es pues, luchar contra la despoblación trayéndose a familias numerosas. Hay muchísimas estrategias que no hemos delimitado de manera deliberada para daros todo el margen de maniobra posible. Eso sí, con la condición de que ese dinero que es público y que es de la Generalitat no solo se destine a fines sociales, sino que redunde en una propiedad pública sin posibilidad de dejar de serlo. Esas son las condiciones, las únicas condiciones que ponemos, de hecho. Bueno, yo lo volveré a plantear y ya la corporación que decida. Gracias. Muchas gracias, Celia. Estaba diciendo que nos pedían que recordáramos el nombre y el cargo. Yo creo que un poco para dirigirse a ti para hacer algunas cuestiones por la hora que se está haciendo. Por lo tanto, Alberto Rubio, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética. Eso es. Y un mail. ¿Te parece que podemos ir avanzando? Sí, bueno, en lo que se refiere a estas dos ayudas concretas, yo lo que os recomiendo es que escribáis directamente a cada una de ellas. Cada una tiene un mail específico, recuperemyars@gva o placonviure@gva. De todas formas, todo esto está en nuestra página web, claramente explicado. Y enlazados pues, a teléfonos de contacto y a correos electrónicos. Eso es sin duda lo más operativo, porque así nos consta pues, en bloques temáticos vuestras consultas. Perfecto. Pues, Hola, ¿puedo hablar, por favor? Pues sí, venga, María Soy Dolores. María Dolores. Ya, termino rápido. Vale. Rápido. Soy de Sempere, un pueblo de 23 habitantes solo. Vale, estoy en Recuperem Llars. Adquirí una vivienda el año pasado por agosto. Todavía no he podido hacer nada porque no. A ver, mi pregunta es: yo pagué al dueño la casa y estoy esperando que el técnico me haga el plano, o sea, ¿cómo se llama esto? Que haga, bueno, el técnico, el proyecto, exacto. Pero claro, esperábamos que nos enviaran el segundo año más dinero para poder empezar a rehabilitar y, o sea, a reconstruirla, pero este es el esto que no me han enviado nada. Entonces, según me han dicho, es que nosotros tenemos que justificar. Si nosotros pagamos la vivienda, pero no lo hemos pagado aún todo al técnico, hay que justificar esos 46 que nos habéis enviado para que enviéis más, o nos tenemos que gastar más. Hay que adelantar dinero, según me han dicho. No, nosotros podremos pagar un siguiente anticipo una vez nos hayáis justificado que lo que habéis recibido ha sido consumido. Si no habéis consumido lo que recibisteis en la compra, nos tendréis que justificar otros gastos. Cuando hayáis superado el importe de lo que recibisteis, recibiréis un siguiente anticipo que puede ser... Pero tenemos que superar el importe o es el mismo. No, puede ser el mismo. En el momento en el que sea el mismo ya es suficiente. Vale. Es que yo tenía entendido que teníamos que adelantar. Lo mismo más un céntimo. Vale, es un poco más. Es lo que me dijeron. 1 céntimo, 1.000 euros, 500, lo que sea. Eso vale, es. con eso ya sería suficiente. Sí, entonces suficiente. entonces yo que hice que, dijimos justifiqué el pago de la casa, pero me faltaban 16.000 euros que era para pagar al arquitecto y el proyecto, claro, y las cosas, y esto todavía no se ha realizado. O sea, yo puedo ahora decir, de aquellos 30 que envié, ahora ya me he gastado los 16 que faltan, o 16.500. Tú justifícanos ese gasto y entonces recibirás el siguiente pago. Así que sería igual al mismo importe o menos. Creo que es menos, ¿no? Hasta un 30%. En lo que respecta a los pagos, sabéis que hay unas plurianualidades que están establecidas en las concesiones.
Esas Sí. son orientativas, digamos, esos son compromisos firmes de la Generalitat, compromisos de pago firme de la Generalitat. No quiere decir que eso Vale. sea exactamente lo que podemos pagaros, porque llegado el caso se pueden hacer modificaciones para atender al ritmo diferencial de cada uno de los municipios. Hay algunos que estáis yendo rápido, otros que están yendo lentos, entonces intentamos compensar unos con otros para que todos los recursos lleguen a donde haga más falta. Vosotros llevad el ritmo que necesitéis y sobre todo contad con esa idea. Cada vez que hayáis recibido un dinero, hasta que no lo superéis, no recibiréis más. Ese es el concepto básico de anticipo, vaya. Entonces, ¿Y para eso tenemos que justificar el pago sería suficiente o hay que presentar algún esto del constructor o que hay que... con que justifiquéis el gasto es suficiente. Vale. Vale. Ya, Vale, es que pues, claro, mi pregunta y mi problema era, digo, claro, ahora cojo a un constructor que me dice, tienes que justificar 500 euros más, yo te los pongo, pero no los he cobrado, en fin, ese rollo, ¿no? Pero ya. que, Bueno, a ver. pues si no hace falta, Ese- simplemente con el escrito ya como gasto, claro, Pero bueno, un gasto realizado. realizado. Sí, sí. Vale, Vale. claro. Bueno. Gracias. A ver, nos quedan Vale. 4 palabras. Vamos por orden como nos aparecen. Sonia. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Vale, mi duda es la siguiente. Si se solicita o se incluye en el plan estratégico una actuación en un edificio público que el ayuntamiento tiene la intención de hacer y la inicia la actuación antes de que esa ayuda se conceda, ¿sigue entrando dentro de la ayuda? O sea, es decir, el ayuntamiento puede hacer el proyecto y la ejecución que esté incluido en el plan estratégico, pero que todavía no se haya adjudicado esa subvención. Pero esa obra quiere ser subvencionada con esta ayuda. Sí, se podría. Pues no puede Sí, haber sí. empezado la obra. En el momento de la Vale, solicitud, esa era la no en el pregunta. momento de la concesión, en el momento de la solicitud. Ah, en el momento de la solicitud. Sí. Vale, vale, pero si en el momento de la solicitud no se ha iniciado, después se puede Pero en ejecutar cualquier y sí que caso, entraría. claro, tened presente que el objetivo de las subvenciones es que podáis hacer cosas que sin la subvención no podríais. Es decir, que si Ya. estáis haciendo esa obra, seamos seamos razonables. Si podéis con vuestros medios hacer esa obra, pues a lo mejor hacer otra con esta subvención. Si los Claro. recursos ya los tenéis garantizados, ¿no? Lo digo porque los recursos, pues todo dinero público y lo que tenemos que intentar Sí, es pero ser hay lo más muchas eficaz. subvenciones que hasta que no las ejecutas no te las dan. Entonces, claro, Pero tienes que tener el dinero. esto es al revés. Esto Vale, es intentar daros los recursos necesarios para hacer lo que sin este dinero no podríais hacer. vale. Vale. Entonces se supone que hasta que no te la conceden no puedes iniciarla. No, sí que puedes. Claro que puedes. Porque La, también he oído que se la dan anticipos exigencia del es que no haya 30%. empezado en el momento de la Antes de la solicitud. subvención. Vale, En el momento de la vale. solicitud. Sí, de la solicitud. De acuerdo. Entendido. Gracias. Hala. Vale, gracias. Francis, ¿has pedido la palabra? Francis Sánchez de Picaña. Bueno, pasamos a Dani Cervera. Hola, Hola. buenas tardes. Soy Toni Sorlí, al teniente alcalde de Cervera del Maestre, y bueno, una cosa que no me ha quedado muy clara es sobre el tema de Recuperem Llars. Habéis comentado que esta ayuda es para rehabilitación, no para edificar. En los pueblos despoblados, uno de los problemas más grandes que tenemos es que, sobre todo en el casco antiguo, hay unas edificaciones abandonadas que se tendrá que iniciar un expediente de ruina. Esta ayuda es muy interesante porque se podrían adquirir estos edificios, rehabilitarlo y salvar el casco antiguo, pero claro, son edificios que rehabilitar, no. Estos edificios hay que tirarlos todos y volverlos a levantar. ¿Sería posible? Eso son las excepciones que contempla la convocatoria. Es decir, si técnicamente podéis justificar
que no cabe la recuperación de ese inmueble, Vale. podría hablarse de sustitución. Podría hablarse de sustitución. Pero, insisto, tienen que estar justificados. Es decir, esto no es una ayuda que favorezca la renovación del parque edificado. Lo que favorece es su rehabilitación, siendo, no obstante, conscientes de que hay patrimonio que por su estado de deterioro no es salvable. En esos casos, por supuesto, puede caber esa opción. Pero, insisto, no es el objetivo principal. Tenéis que poder justificarlo. Vale. Y se mirará ese expediente en concreto y la justificación que nos estáis proponiendo para evaluar si es o no subvencionable lo que nos estáis solicitando. Vale. Pero sí, es exactamente, ese es el objetivo. Es, en primer lugar, prioritariamente anticiparnos al estado de ruina, es decir, no perder ese patrimonio. Y en segundo término, si el estado de ruina es ya irreversible, evitar que eso acabe siendo un solar y con el deterioro consiguiente, ¿no?, del entorno edificado. Vale, y otra pregunta. En cuanto al plan Conviure, si se hace una solicitud de un edificio, perdón, sí, de recuperar, Recuperem Llars. Si se hace una solicitud de un edificio público para rehabilitar, concretamente para hacer 2 apartamentos para alquilar, y aparte otro de adquisición para rehabilitar, ¿se pueden hacer más de una solicitud o está limitado por municipios? No hay ninguna limitación en el número de solicitudes, todas las que queráis. La única limitación es que la suma de las subvenciones que recibiréis nunca superará $500.000 de euros. Vale. Vale. Vosotros podéis presentar 10 solicitudes si queréis. Una por inmueble, edificio o vivienda. Perfecto, gracias. Gracias. A ver, retomamos a Francis. Sí, ¿me oís ahora? Ahora sí, Vale, perfectamente. es que no había desactivado el silencio, perdona, estaba hablando yo. Tranquila. Vale, hola, mira, soy Francis, arquitecta del Ayuntamiento de Picaña, ¿vale? Mi duda era sobre Llars, porque hemos sido beneficiarios de ayudas sobre Llars en la convocatoria pasada, ¿vale? Y mi duda es que nosotros presentamos unas memorias valoradas con las que se nos ha adjudicado la ayuda. Y a partir de ahí, bueno, ahora estábamos en la fase de licitar para hacer los proyectos y ha habido o sea, mi duda sobre todo es con la aplicación de la guía verde, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Porque son edificios, 2 de ellos, dos viviendas están en núcleo histórico y luego un piso que se encuentra también en un edificio que en sí el edificio está dentro de un ARRU, ¿vale? O sea que es un poco especial. Entonces, claro, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el tema de una de las ayudas que son como 2 viviendas, pues claro, están en núcleo histórico y, por ejemplo, la configuración de la fachada no da para poner un sistema SATE, que es lo que plantea la guía verde. Nosotros habíamos planteado un doblado por el interior, ¿vale? Claro, pero eso no cumple la guía verde, que luego tenemos que certificar que cumple. No, pero está perfectamente justificado en ese caso. La guía verde, sabéis que es una guía de referencia. El obligado cumplimiento lo establecemos nosotros, pero en su carácter de referencia. Luego, por supuesto, se pueden justificar excepciones. Claro. No tengáis problema, siempre y cuando esté justificado. Quiero decir, lo que no nos podemos es apartar de una manera arbitraria de lo que establece la guía verde. Estaba un poco asustada porque, claro, me leía la electricidad procedente de energía renovable. Digo, ¿cómo justifico yo en el piso que viene de energía renovable las cosas? Claro, la luz que hago, empiezo a calcular que si Iberdrola, no sé, porque claro, no puedo poner placas, no puedo hacer... No os preocupéis, quiero decir, en esos casos está más que justificado que no se puedan alcanzar esos estándares. No es un documento de obligado cumplimiento en términos generales, sí que lo establecemos como de cumplimiento obligatorio en la convocatoria, pero eso está sujeto a que nosotros consideremos
que los límites que establecéis son razonables. Y en tu caso, pues, ¿qué vas a hacer? Si estás trabajando en una vivienda, ¿qué vas a hacer? Claro. Claro, el chico que nos había hecho las memorias dice, es que si tengo que aplicar la guía verde no hacemos la obra, es que sube 3 o 4 veces, porque claro, si tenemos que cambiar la cubierta, claro, yo me puse también a leerla así más concienzudamente y empecé a agobiarme, porque dije, no podemos hacerlo, vamos a renunciar a las ayudas. No Sí que le os escribí a agobiéis Julio. por eso. Vale, vale, porque estaba yo aquí estudiándome la guía verde y me estaba agobiando un poco. No os agobiéis, de verdad. El objetivo es que mejoréis esas viviendas. Claro, exacto. Ese ha sido el objetivo principal que hemos tenido Pues nosotros. ese es el que tiene que motivarnos. Y la guía verde es una guía. Es pues un documento de apoyo, es hacia dónde tenemos que ir, pero... Claro. Vale. Y todo lo que sea acercarnos a esos estándares, pues redundará en mejoras para esas viviendas. Vale. Pero Vale. todo lo que no se pueda alcanzar o no sea razonable pretender, pues queda excluido, por supuesto que sí. La verdad es que te agradezco la aclaración y yo supongo que a muchos de los que están también hoy que se plantearán esas dudas les servirá. Muy bien. La tranquilidad que ha generado. Sí, muchas gracias. A ver, nos quedan 3 palabras. Nadeel de Vistabella. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, soy Laura. Yo quería haceros 2 preguntas que creo que ya habéis respondido anteriormente a mis compañeros cuando han hecho alguna preguntita, pero por descartar os las hago, ¿vale? Había puesto en el chat con Recuperem Yards, ¿vale? Teníamos la duda de si podemos acabar obras de Recuperem Yards de la convocatoria anterior, porque por falta de presupuesto se nos quedó fuera del proyecto el ascensor, algunas cositas de calefacción y por si era complementaria en la de este año. ¿Pero habéis concluido las del año anterior? No. No. Entonces no. Vale. O sea, solo podéis optar de nuevo para esas mismas viviendas a un Recuperem Yards si habéis concluido las obras, Vale. entre otras cosas porque de no concluirlas no podréis ser beneficiarios del importe total de Claro. Recuperem Yards. Sabéis que la condición para cerrar el expediente de ayuda es que tengáis concluidas esas viviendas. Si no las concluís, no vais a poder ser beneficiarios del importe de las ayudas. Sí. Vale. Vale. Primero tenéis que concluirlas. Y si luego han quedado cosas pendientes, pues podéis optar, por supuesto, a un nuevo Recuperem Yards. Pero si no estoy equivocado, quizás sea excesivo, ¿no? Recurrir de nuevo a un Recuperem Yards pudiendo optar a, como decía un compañero tuyo, a lo mejor a las ayudas europeas o a Lo que habíais ayuda comentado. Renata, porque son importes que a lo mejor con 20.000 euros, pues ya con eso ya Claro. llegáis, ¿no? Y podemos aprovechar esta subvención para otras cositas. Eso es. Vale. Mirad sobre todo las ayudas europeas, que las Sí, he tomado convocaremos. nota. Exacto. Porque son importes muy importantes, con anticipos del 80% en los casos vuestros de entidades locales, ¿vale? Vale. Hasta 18.800 euros por vivienda. Son importes Perfecto. muy importantes, sí. Genial, gracias. Y por otra parte, que también creo que le habéis respondido antes a Celia, nosotros el año pasado recibimos la subvención básica para las fichas y la elaboración de la estrategia local del Conviure. Entonces, también casi que descartamos solicitar la ayuda en esta convocatoria. No, cuando eres beneficiario solo de las fichas, no te castiga, digamos, con esa penalización en la siguiente solicitud. Eso es una aclaración muy importante, ¿eh? Vale. La ayuda básica no computa a efectos de penalización por haber sido beneficiario. Eso es importante. De hecho, así consta en las bases. Vale, genial. Perfecto, por aclararlo. Muchas gracias. Por supuesto, presentaros, ya que habéis hecho la estrategia. Sí, estamos en ello. Lo que pasa que, como le habíais comentado a Celia eso, digo, ostras, ya me había rayado, a ver si ahora nos quedamos fuera por eso. No, para nada. Perfecto, muchas gracias. Aclarado, Laura. Gracias, Mari buenas Carmen. tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mari Carmen. Hola. Mari Carmen, tienes quizá el micro. Tienes el micro silenciado, Mari Carmen. Sí, sí, Ahora. ahora me doy cuenta. Ahora ya, ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, ahora hemos perdido Bueno, la conexión. ahora te hemos perdido. Os oigo. Habla, se te escucha bien. Rebaja el rincón de amor. No se te oye. Es que el rincón de amor. No se te oye. Es cobertura. Escríbenos, Mari Carmen, si te parece. Sí, escríbenos en el chat mejor, porque no se te oye. A ver, tenemos otra palabra que siento tampoco pido disculpas de antemano, que tampoco te identifico. 558Q. IBG 558. Hola, buenos IBG. días. Hola. Soy Lino Bellot de la oficina Shalok de Elche. Y mi duda Muy es bien. sobre Recuperem Jazz. Porque hay una de las cosas que se pide, que es el programa de actuación que garantice la habilidad de ejecución. Entonces, ¿eso cómo se sintetiza ese programa de actuación? ¿Es un cronograma en el cual se va a describir la inversión de la obra? ¿Es una reserva de una partida municipal que garantice esa viabilidad? Porque me imagino que también, como es muy diverso, escuchando, es muy diverso también la escala de los municipios y la subvención a aportar. Creo que me gustaría que me lo pudieseis aclarar para poder hacer bien el trabajo, claro. Claro, pues esto la verdad es que es una pregunta muy específica que no me atrevería a contestar con mi habitual vehemencia. Entonces, casi que paso palabra y lo que me comprometo es a trasladarle a la Federación una contestación para que os la pueda remitir. Vale, ¿Vale? perfecto. Y en cualquier caso, sabes que podemos estar en contacto a través de las oficinas Shalok. Pues, ¿eres, entiendo, técnico Shalok? Sí, soy el arquitecto de la oficina. Pues no, entonces, por el cauce habitual también nos puedes Vale, de remitir las ese dudas. tipo de consultas. Vale. Lo que es muy importante es que no perdamos de vista el objetivo. De lo que se trata es de que nos podáis garantizar que vais a concluir con las obras. Sí, por eso, pero que además, escuchándoos, veo que un ayuntamiento tan grande como el de Elche va a funcionar totalmente distinto a un ayuntamiento Nada que ver. pequeño. Nada que ver. Nada Entonces, que creo que la justificación que nos vais a exigir es mucho mayor, en el cual demostremos que hay una partida, o por lo menos yo lo tenía así entendido, que demostremos que hay una partida que pudiese cubrir esa rehabilitación en caso de ser adjudicada esa ayuda. En principio yo lo entendía así, pero Vale. ya Pues me lo eso podrías aclarar. vamos a verlo con Julio Vale. para saber qué criterio ha estado aplicando hasta ahora, pero no debe ser nada complejo, porque, insisto, en concreto Recuperem Jazz no es un trámite complejo para los municipios. La documentación a aportar es bastante sencilla, a diferencia del Pla Conviure. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, un placer. Volvemos a intentar Mari Carmen por si acaso. Mari Carmen, que eres la última palabra que tenemos. Intenta a ver si te escuchamos. No. Pero la conexión. A lo mejor ha escrito. Estaba mirándolo, pero no he visto. No aparece rincón. No. No ha escrito Mari Carmen Villanueva, de todas formas. Lo que estabas comentando, están los mails en la página web que puedes dirigirte y hacer cualquier consulta. Yo, si te parece, hemos tenido una buena sesión. Vicent, yo creo que Alberto se ha ganado además 2 horas de que le agradezcamos la participación. T'has guanyat un hermosaret valencià de categoría. Te tomo la palabra. Muy bien, anotado está. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Alberto, pero Sí, bueno, Alberto, dar las gracias a despide todos tú que han la participado. jornada.
Hombre, no, por Dios. Esta es tu casa, Vicent. Claro. Por No. favor, haz los honores. No, no hi ha més honores que ha hagut una bona explicació de dos ferramentes molt interessants per als nostres municipis i, com diem des de l'inici, pues en matèries que ens preocupen i ens deuen d'ocupar, com és la vivenda, la finalitat, no? Per moltes vies, i bueno, i queden algunes pendents per explicar que les farem un poc més avant, això ja ens comprometem. I, bueno, i dit això, pues, moltíssimes gràcies al nostre ponent, Alberto, i la claritat en la que es posa les seues posicions i les seues ferramentes a l'hora de tirar-les endavant. A Núria, la nostra coordinadora de Labora, i a Maite, la nostra cap de gabinet de secretariat general, i a vosaltres, que hem pogut compartir un bon rato d'aclaracions i inquietuds. Esperem que les hagam despejar totes. I, bueno, Alberto també ha dit algunes vies per a poder contactar en ells. La pàgina web, hi ha correus, telèfons per adreçar-se i sempre queda alguna qüestió que aclarar. Pues en això, Alberto, si tu no vols dir res més, pues ja tanquem, ens despedim i, bueno, fins a la pròxima. I moltíssimes gràcies a totes i a tots. Vinga, adeu. Gracias.